Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Ven la pizarra? Sí. Bueno, jóvenes. Bien, vamos a empezar el curso de mecánica de fluidos. En principio no hay problemas porque si bien tengo inscritos en el Classroom bien, si bien tengo inscritos en el Classroom 112 estudiantes, no todos asisten a clases. Entonces es muy improbable de que superemos el número de 100 alumnos. Bien, por ejemplo, en este momento estamos con 79, 80. Entonces, no, con ustedes no va a haber mucho inconveniente. Lo mismo pasa con máquinas hidráulicas, ¿no? Mientras no superemos 100, no hay problema. Primer punto. Segundo punto, cuando las reuniones de Google Meet o las videoconferencias de Google Meet son numerosas, el tiempo está limitado a 1 hora. Bien, o sea que si la clase se extiende por más de 1 hora, se va a cortar. Entonces lo que tienen que hacer es volver a ingresar con el mismo enlace que tenemos en el Classroom. Bien, y nos volvemos a conectar todo, esperamos unos 5 minutos y seguimos la clase nuevamente. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. Bueno, segundo tema, jóvenes, que es muy importante. Varios de ustedes, no muchos, pero varios han sido rechazados en el Classroom, seguramente ya han observado. Cada tanto estoy pasando el control y si el nombre no coincide exactamente, con el nombre del CPD, van a ser eliminados, así que por favor asegúrense de que su nombre coincida, porque si no tienen que volver a inscribirse y así sucesivamente. Es muy simple, con el Gmail que tienen, no importa cuál es el correo electrónico, lo que tienen que hacer es escribir el nombre correctamente. Si alguien tiene una duda o no sabe qué hacerlo, consulte con sus compañeros que ya lo han hecho y ya saben cómo hacerlo. Bien. Bueno, ¿qué otra recomendación? Como tengo 3 materias y mi espacio en el Google Drive es uno solo, no es para 3 materias, es uno solo, tengo un límite de 15 gigabytes de espacio, libre, sin pago. Entonces hay que ir levantando la información y bajándola. Bien, entonces ya le he pedido a los ayudantes que levanten toda la bibliografía en Telegram. Telegram tiene una capacidad muy interesante de compartir archivos. Entonces, les pido por favor que bajen toda la bibliografía y después la imprimen cuando tengan tiempo o según su mejor entender, ¿no? Para que yo pueda liberar el espacio como habíamos quedado. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno, bien, hechas las aclaraciones, empezamos con el primer tema. Si los que siguen llegando, me dejan empezar a hablar. Bueno, entonces vamos a ver propiedades físicas de los fluidos. Bien, lo primero que vamos a... Entonces, propiedades... Se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Propiedades físicas de los fluidos. Es el primer tema típico en todos los cursos de mecánica de fluidos. Y son la base de lo que viene hacia adelante. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es un fluido, ¿no? Así,
Entonces, los que hicieron el curso de mecánica racional recordarán la definición de cuerpo rígido, ¿no? Entonces, un cuerpo rígido es un cuerpo que esencialmente es indeformable, es decir, es un sistema de infinitas partículas, pero que están vinculadas entre sí con lo que se llama la condición cinemática de rigidez, es decir, que la distancia entre dos puntos genéricos es una constante para todo tiempo. No importa qué tipo de fuerzas actúen sobre el fluido, este cuerpo se considera indeformable. En la práctica el cuerpo se deforma, un poquito se deforma, pero se deforma tan poco, las deformaciones son tan pequeñas que uno las puede despreciar. Bien, entonces en oposición a esa definición, un fluido también es un conjunto de partículas, infinitas partículas, ¿no? Son infinitas partículas, pero así que como aquí eran indeformables, aquí son deformables. O sea, al más mínimo esfuerzo se producen las deformaciones. ¿Se entiende? Al más mínimo esfuerzo se producen las deformaciones. Ahora, cualquier tipo de esfuerzo, no. Esfuerzos tangenciales. Esfuerzos tangenciales. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes toman un bañador, para que se entienda de qué estoy hablando, y lo llenan de agua, aquí voy a tener infinitas partículas. O sea, nuevamente se tiene un sistema, como veremos más adelante, continuo, de infinitas partículas. Ahora, si uno aplica un esfuerzo tangencial, si se aplica un esfuerzo tangencial tau, ¿no? Un esfuerzo tau será una fuerza dividida en área, ¿no? Y una fuerza normal también será una fuerza normal, y esta es una fuerza tangencial dividida el área. Si se aplica un esfuerzo tangencial tau, la deformación es inmediata. Sin embargo, si uno aplica una fuerza normal, un esfuerzo normal sigma, no hay una deformación apreciable. Entonces, el fluido es un sistema de infinitas partículas esencialmente deformable ante esfuerzos tangenciales. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, esto que acabo de resumir está explicado en el apunte con detalle y muy charlado, muy hablado. ¿Estamos? ¿Todos lo entendieron? Me interesa que sean todos y no solamente algunos los que están ahí. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Ahora, hago una pregunta extraña. Tengo 87 conectados. ¿Los 87 me están recibiendo bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Todo bien. Tanto la imagen como el audio. Sí, todo correcto. Sí. Escucha bien. Bueno, sigamos. Me alegra saber que es así. Bueno, entonces, un fluido, entonces vamos a volver a retomar el tema, es un sistema de partículas, infinitas partículas, y que es deformable, esencialmente deformable, con esfuerzos tangenciales. ¿De acuerdo? Con esfuerzos normales también se produce la deformación. Con esfuerzos normales también se produce la deformación, pero es muchísimo menor que con los esfuerzos tangenciales. Bien, es muchísimo menor que con los esfuerzos tangenciales. O sea, con un esfuerzo tangencial, un mínimo esfuerzo tangencial,
Alguien tiene el micrófono abierto, les agradecería que activen y desactiven el micrófono para que no haya eco. Bien, entonces, ante un mínimo esfuerzo tangencial se produce la deformación. Estamos hablando de un tau mínimo, mientras que para las tensiones normales hay que aplicar una gran fuerza normal. Finalmente hay deformación, pero este valor tiene que ser mayor, tiene que ser muy grande, mientras que en este caso la deformación se produce con pequeños valores. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ingeniero. Bien. Vamos a definir ahora, a continuación vamos a definir el concepto, bueno, ustedes ya lo saben, de física, pero vamos a redefinir el concepto de masa específica. Quizás antes de pasar a ese concepto, quisiera repasar el concepto de continuidad. Si uno analiza el fluido como tal, uno tiene infinitas partículas. Bien, por supuesto, si uno ingresa y hace un análisis a escala microscópica, por ejemplo, supongamos que sea agua, entonces uno va a tener una molécula de agua, uno tendrá un átomo de oxígeno con un enlace polar, como ustedes estudiaron en química, ¿no es cierto? Negativo, positivo, ¿no? Y esta es una molécula. Por supuesto, esta molécula está enlazada con un puente de... está enlazada con otra molécula que está aquí, ¿no? Y por supuesto, como esto es positivo y esto es negativo, esto tiene que estar orientado de esta forma. Y esto estará enlazado y se van armando las moléculas, ¿no? Como se van enlazando. Por supuesto, estas moléculas están separadas entre sí y hay un espacio. O sea, a nivel microscópico, uno podría decir que uno tiene átomos y moléculas y no hay continuidad. Pero ese análisis no nos interesa en mecánica de fluidos. En mecánica de fluidos se asume que hay continuidad, o sea, que la materia es esencialmente continua. No hay discontinuidades en la materia. Entonces, esta es una hipótesis muy importante porque a partir de esta hipótesis es posible aplicar toda la teoría del cálculo. Porque ustedes saben, recordarán de matemáticas, que una de las hipótesis que siempre se hace para poder trabajar con funciones es que la función es continua, ¿no? Bueno, hay algunos casos excepcionales, pero son casos excepcionales. En 95, 98% de los casos se asume que hay continuidad. ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Sigamos. También hay homogeneidad. Es el otro concepto importante. Vamos a suponer en toda la materia que la materia es homogénea. ¿Qué significa que es homogénea? Que si yo tengo un volumen de control como este, ¿no? Las propiedades de la materia son las mismas en cualquier dirección. Entonces, bueno, eso es isotropía, perdón. Hay homogeneidad, o sea que si yo tengo una densidad aquí, es la misma aquí, eso es homogeneidad, ¿no? Isotropía es que las propiedades en cualquier dirección que uno considere son las mismas. Entonces, vamos a asumir como hipótesis que el fluido como tal, es homogéneo, es isótropo, y es continuo, Bien, y además, por ser fluido, se deforma con muy poco esfuerzo, ante esfuerzos tangenciales es deformable. Ante esfuerzos normales tolera grandes
grandes esfuerzos normales, le cuesta deformarse, pero ante esfuerzos tangenciales es esencialmente deformable. Entonces, un fluido es esencialmente deformable ante esfuerzos tangenciales, un sistema de partículas, infinitas partículas, que cumplen con la condición de continuidad, homogeneidad e isotropía. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Vamos entonces ahora con el siguiente concepto. El concepto de masa específica. La masa específica, como ustedes saben, o densidad, ρ, se define como se toma un elemento diferencial de masa y tiene un diferencial de volumen. Para el volumen vamos a usar una B con una rayita al medio para que no se confunda con la velocidad. Entonces, la masa específica se define como la masa por unidad de volumen, o si quieren en términos estrictos, como el límite para delta B tendiendo a 0 de delta M sobre delta B. Por supuesto, este límite solo existe si hay continuidad. Si no hay continuidad, el límite no existe, pero ya sabemos de que tiene que haber continuidad. ¿Estamos? Bien. ¿Qué unidades tiene la masa específica? Bueno, sus unidades son masa sobre longitud al cubo, masa sobre longitud al cubo. En el Sistema Internacional de Unidades, en el sistema MKS, será kilos por metro cúbico, y en el sistema CGS, centímetro gramo segundo, será gramos por centímetro cúbico. ¿Está? Ahora, esta propiedad física del fluido, que es su masa específica, que es la masa por unidad de volumen, es una función de la presión y la temperatura. Bien, es una función de la presión y la temperatura. Por ejemplo, si se grafica la masa específica con la temperatura para el agua, tienen en el apunte la gráfica, es una cosa así. Tiene un máximo para más o menos 4 grados centígrados, si la memoria no me falla. 3,98 grados centígrados. La densidad del agua es máxima para aproximadamente 4 grados centígrados. Y por supuesto, a medida que va aumentando la temperatura, su densidad disminuye. ¿Por qué? Porque claro, cuando ya estamos en 70, 80, empezamos a tener una mezcla de líquido más vapor. ¿No? Entonces, por eso la densidad va disminuyendo hasta ser un valor que es el de la densidad del vapor de agua o del vapor de líquido, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser agua. Bien, también la densidad es una función de la presión, ¿no? Es decir, todo el mundo entiende de que si yo tengo esta masa en este volumen, su densidad va a ser ρ1. La masa en el volumen 1. La masa va a seguir siendo la misma porque no cambia. Ahora, si se aplica presión, la misma masa la voy a tener con un volumen 2. Entonces la densidad 2 va a ser mayor que la densidad 1 porque está la misma masa, pero en un volumen menor. Entonces, claramente la densidad también es una función de la presión. Bien. Claro, el volumen específico me pasé un tema que vuelvo atrás ahorita, vamos a terminar esto. El volumen específico, sí, se define como la inversa de la densidad. Y sus unidades son las unidades inversas, es decir, longitud cubo sobre masa. Es decir,
metro cúbico por kilogramo. Bien, antes de pasar a la nueva propiedad, me pasé el tema de la diferencia entre mecánica de fluidos e hidráulica. Van a disculpar, pero lo vemos. En el apunte está ordenado, así que... ¿Qué diferencia hay entre mecánica de fluidos e hidráulica? La hidráulica es la técnica. ¿Cómo, perdón? La hidráulica es la técnica y la mecánica de fluidos es la ciencia. No, es mucho más simple de lo que se imagina, joven. La mecánica, como ustedes saben, es el estudio del movimiento, considerando las causas, ¿no? O sea, cinemática y dinámica. El estudio del movimiento, en este caso, ¿de quién? De los fluidos. ¿Y qué son los fluidos? Bueno, infinitas partículas deformables ante esfuerzos tangenciales y que cumplen con la condición de continuidad, homogeneidad e isotropía. Y como mecánica es el estudio de su movimiento sin considerar las causas que producen eso, cinemática, y de la dinámica considerando las causas, las fuerzas, ¿no? El concepto de fuerza que genera el movimiento. Esa es la mecánica de fluidos. Pero el fluido es todo elemento que cumple con esta condición. Entonces, por ejemplo, pongamos ejemplos de fluidos. El más conocido es el agua. Otro fluido también muy conocido es el aire. Y a partir de acá podemos tener cualquier gas dentro de este esquema. Pero también podríamos tener cualquier líquido. Por ejemplo, podríamos tener aceite, podríamos tener hidróxido de sodio, podríamos tener ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Etcétera. Y dentro de este etcétera se van a encontrar con que hay casos muy interesantes que son también fluidos. Dentro del etcétera, de lo que es fluido, también además del agua, que vamos a ponerla aquí, y el aceite, por ejemplo, que son los más conocidos, dentro del etcétera, ¿no? Podemos poner la mayonesa, el ketchup, la mostaza, la leche, ¿no es cierto? Cualquier cosa que se deforme ante el mínimo esfuerzo tangencial, ¿no? La sangre. Los fluidos corporales en general, o sea, como una generalización. Todos los fluidos corporales, no solamente la sangre, también son fluidos. También son fluidos, ¿no? Entonces, la mecánica de fluidos estudia el movimiento de todos estos elementos, ya sean líquidos o gases. Ahora, cuando solo se estudia la mecánica de fluidos, la mecánica del agua, ¿se entiende? La mecánica del agua. Entonces, la mecánica de fluidos es todo para líquidos y gases. Y la mecánica de fluidos, la mecánica del agua, se llama hidráulica. O sea, es el estudio del movimiento del agua, considerando las causas que producen ese movimiento, o sin considerar las causas, la cinemática del agua, o la dinámica del agua. Bien, cuando solamente restringimos el análisis, ¿no? El estudio de la mecánica, al agua se llama hidráulica, pero cuando extendemos el concepto a cualquier otro fluido, ya sea un líquido o un gas, se tiene la mecánica de fluidos. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, sigamos.
Resulta que ahora me aparece este cartel y cada vez que lo borro igual aparece. Bien. Entonces ahora seguimos con las propiedades de los fluidos. Entonces, luego de la masa específica, se tiene el peso específico. Entonces, en este caso, en lugar de considerar un elemento como este, un diferencial de masa con un diferencial de volumen, se considera un diferencial de peso. Entonces, el peso específico gamma será el límite para delta B tendiendo a 0 de delta W sobre delta B. O sea, el peso por unidad de volumen. Por supuesto, como el peso es diferencial de mg, esto se puede expresar como... O sea que el peso específico es diferencial de mg sobre diferencial de B. Bajo la hipótesis de que G es una constante, entonces se tiene, pero esto es ρ. O sea que el peso específico es la masa específica por G. ¿Bajo qué hipótesis? Bajo la hipótesis de que ρ es una constante. Cuidado con ese tema, jóvenes. Cuidado con ese tema. O sea, esta fórmula solamente es válida bajo la hipótesis de que G es una constante. ¿Está claro? ¿Están ahí o estoy hablando solo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿se entiende? Bien, sigamos. Ahora, ¿qué unidades tiene el peso específico? Bueno, tendrá unidades de peso, o sea, fuerza, por unidad de volumen, de longitud. En el sistema MKS, la fuerza está medida en newtons por metro cúbico y en el sistema CGS serán dinas por centímetro cúbico. Una unidad muy utilizada en la práctica es el kilonewton por metro cúbico. Bien, en la práctica de la ingeniería, por supuesto. Ya saben los que hicieron el curso de mecánica racional que cuando uno va a comprar carne, uno nunca le va a pedir a la carnicera deme 10 newtons de carne porque pueden salir con el ojo morado. Bien, ¿se entendió hasta acá? Ahora, como tienen el apunte, y también ustedes ya saben de mecánica racional para los que hicieron el curso, si esta es el geoide, ¿no? Y esta es la atracción gravitacional, y aquí estamos nosotros, ¿no? Y esta es la atracción gravitacional. G es una función de la altura y de la latitud, siendo este el ángulo lambda, que es la latitud. Y por supuesto, esta es, ¿no? O acá que se ve mejor, esto es H y esto es R, esto es la altura. Bien, entonces G es una función de la altura y de la latitud. Bien, en la mayoría de las aplicaciones prácticas de la ingeniería se asume que G es una constante, por lo tanto esta expresión es válida. ¿Alguna duda sobre esto? No, ingeniero. 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 Bien, vamos a definir ahora la compresibilidad. La compresibilidad, jóvenes,
Miren, la masa específica es masa por unidad de volumen, así se definió, ¿no es cierto? O sea que de acá se puede despejar la masa como ρ por B. Como la masa no puede variar, es una constante por el principio de conservación de la masa es una constante, entonces el diferencial de masa va a ser 0 y vale ρ por el diferencial de B más B por el diferencial de ρ. Bien, y si de acá se despeja, se tiene que diferencial de ρ sobre ρ es igual a menos diferencial de B sobre B. ¿En cuántos alumnos estamos? Ah, vamos bien, 91. Estamos al límite. Estamos al límite. Bueno, los que faltan no saben lo que se pierden. Están aburridos ahorita, no saben qué hacer encerrados en su casa durmiendo, en vez de estar disfrutando de la mecánica de fluidos. ¿Ustedes qué opinan? Totalmente de acuerdo. Sí, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. O sea, como Toda la razón. no saben lo que se pierden. Tenía que No decir saben lo que se pierden, jóvenes. Esto es mejor que que una montaña. tocar el cielo con las manos. Bueno, por lo menos uno se entretiene y no se aburre como un sapo. Entonces, la variación de la masa específica respecto de la masa inicial es igual y opuesta a la variación del volumen respecto del volumen inicial. ¿Se entiende cómo leer la fórmula? Es decir que si el volumen aumenta, ¿qué va a pasar con la masa específica? Disminuye, porque es opuesta. Si el volumen aumenta, la masa específica disminuye. Si el volumen aumenta, entonces la masa específica disminuye. ¿Por qué? Porque la relación es opuesta. De la misma forma, si el volumen disminuye, estoy concentrando más masa en menos volumen. Si el volumen disminuye, esto es negativo, por lo tanto, negativo con negativo, positivo. Si el volumen disminuye, entonces la masa específica aumenta. Estas variaciones son iguales, pero opuestas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, si ahora, para que cambie el volumen, necesariamente, para que cambie el volumen, yo tengo que aplicar presión. O sea, tiene que haber una acción externa que genere el cambio del volumen. Tiene que haber un diferencial de P. Entonces, el cambio de volumen respecto del volumen inicial va a ser igual, es proporcional, si ustedes quieren, a la variación de la presión. Aumenta la presión, disminuye el volumen, por lo tanto aquí hay un menos. Aumenta la presión, esto es positivo, por lo tanto disminuye el volumen, es negativo, por lo tanto esta es una igualdad opuesta. Y aquí hay el coeficiente de proporcionalidad. Bien, o sea que esta es la relación entre presión y volumen. Y este coeficiente alfa se denomina coeficiente de compresibilidad. Que fíjense como esto tiene unidades de volumen y esto tiene unidades de volumen. Diferencial de volumen sobre B en términos de dimensiones es adimensional. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 1 sobre diferencial de P por un menos, despejando alfa. Un momento que a veces el puntero táctil se sale de control. Quiere hacer lo que le da la gana.
Bien. Entonces esto será menos 1 por diferencial de B sobre B. Como esto no tiene dimensiones, las dimensiones del coeficiente de compresibilidad son dimensiones de la inversa de la presión. O sea, como esto es fuerza sobre longitud cuadrado, esto es longitud cuadrado sobre fuerza. O sea, en el sistema MKS será metros cuadrados sobre Newton, y en el sistema CGS será centímetros cuadrados sobre Dina. Bien, nuevamente, ese coeficiente de compresibilidad no es una constante. El coeficiente de compresibilidad será una función de la presión y de la temperatura. Todas las propiedades físicas de los fluidos siempre son funciones de la presión y de la temperatura. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ahí tienen las variaciones de la compresibilidad de algunos líquidos, como ejemplo en el apunte, expresado en centímetros cuadrados por kilogramo. Bien, ahora, en el caso de los gases, para hacer el análisis de los gases, aquí saquen papel y lápiz porque vamos a completar el apunte. ¿Tienen papel y lápiz para copiar? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Van a completar la parte de compresibilidad de los gases con lo que voy a explicar ahora. Bien, es muy poquito, pero es importante. La compresibilidad de los gases, que la vamos a explicar bien una vez y después ya no la explicamos más. La compresibilidad de los gases está definida por la ley de los gases perfectos. ¿Qué dice la ley de los gases perfectos? ¿Se acuerdan de química? ¿Qué dice la ley de los gases perfectos que estudiaron en colegio, en química, en física? PV igual a RNT. ¿Y qué es eso? De que lo, Igual a la constante de gas. El que lo usa. Un gas perfecto, ideal, cumple con la ley que P por B es igual a nRT. ¿Y es verdad esto? ¿Ustedes qué creen? Porque alguien fue y les dijo P por B es igual a nRT. Ah, yo me lo creo. ¿Ustedes qué opinan? No, no es igual. Bajo ciertas condiciones. Bueno, estamos haciendo las condiciones de que estamos definiendo condiciones condiciones ideales, ¿no es cierto? O sea, bajo esas hipótesis que ya vamos a ir viendo cuáles son, se cumple de que se da esa relación. Fíjense, esto tiene una historia muy interesante, muy bonita y curiosa. Es la historia de la constante que no es constante. Voy a cambiar de pizarra porque se me acabó para que hagamos todo en una sola. Bien, entonces, para un gas perfecto, se dice que se cumple la condición NR por T, donde esto es la presión, esto es el volumen, esta es la constante universal, este es el número de moles y esta es la temperatura. Así es, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la historia de esta fórmula? Boyle-Mariotte estudiaron la compresibilidad de los gases, o sea, tomaron un volumen y le aplicaron presión. Entonces los tipos hicieron una tabla y aplicaban una presión P1 y tenían un volumen B1, una presión P2, un volumen B2 y así siguiendo.
Y como Boyle-Mariotte, ambos son posteriores a Descartes, que introdujo la geometría analítica, la relación entre geometría y álgebra, no se les ocurrió mejor cosa que graficar presión con volumen, ¿no es cierto? ¿Y qué encontraron? Encontraron unos puntitos que eran más o menos así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los tipos dijeron, esta es una función que es esta. ¿Se entiende? Es una... no me sale el dibujo. Es que el pulso con la tableta mirando la pantalla hay que acostumbrarse. Bueno. Entonces encontraron que la curva teórica, no teórica, sino que práctica con mediciones, era una hipérbola equilátera. ¿Se acuerdan de esta función de cálculo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Esta es una función del tipo y igual a sobre x. Cuando x tiende a infinito, y tiende a 0. Y cuando x tiende a 0, y tiende a infinito. Es una hipérbola equilátera que tiene una rama negativa. Por supuesto, la rama negativa no nos interesa porque no tiene sentido físico. No tiene sentido físico hablar de volumen negativo y presión negativa. Por lo tanto, desde el punto de vista físico, esta rama no interesa, pero la positiva sí. Entonces, ellos encontraron, I es P, A es una constante, vamos a escribirla, y X es B, que la relación entre la presión aplicada a un volumen dado de un gas cumplía esta ecuación. O sea que P por B, ¿cómo es? Constante. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que se llama la ley de Boyle-Mariotte. Ahora, ese experimento lo hicieron a una temperatura dada, para T constante. ¿Sí? Y esto es lo que se llama una curva isotérmica de termodinámica, ¿se acuerdan? Un proceso isotérmico, es decir, la variación de la presión con el volumen a temperatura constante. Muchos años después, apareció un individuo llamado Gay-Lussac. Y Gay-Lussac agarró y hizo la relación presión-volumen, P1, B1, P2, B2, y así siguiendo, pero para distintas temperaturas. Aquí puso T1, luego hizo para T2, y se encontró con una familia de curvas. Cuando graficó presión con volumen, ya no obtuvo una curva, sino que obtuvo una familia de curvas, todas paralelas. Y esto era para T, esto es para T1, para T2, para T3 y así siguiendo. O sea que cada una de estas curvas era P por B igual a una constante. Y la otra curva era P por B igual a una constante 2. Entonces, agarró y ¿qué hizo? Graficó. No se le ocurrió mejor idea a Gay-Lussac. O sea, era un miércoles a la tarde, así medio nubladito. Y como no tenía nada que hacer, en vez de estar discutiendo con su mujer, se puso a hacer la gráfica. ¿No? Entonces el tipo graficó la constante en función de la temperatura. ¿Y qué encontró? Encontró que los puntos se alineaban más o menos en una línea recta. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la ecuación de la línea recta? La ecuación de la línea recta es del tipo I igual a M por X. Donde I es la constante, M es la tangente de este ángulo, la tangente de θ, que es este es un valor fijo, y X es la temperatura. O sea que esta constante resulta que es otra constante, que es esta, vamos a llamarla estrella por T. Entonces, Gay-Lussac agarró y dijo, P por B igual constante, no, es una constante estrella sobre T.
Ah, qué bien. Y llegamos a la ley de Gay-Lussac. Seguro era un miércoles así, medio nublado, aburrido, como el de hoy. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. ¿Y después qué hicieron? Después agarraron y dijeron, ¿qué pasa si yo considero 1 kilo de gas, 2 kilos de gas, 3 kilos de gas? Otra vez esta constante ya no es una constante. Fueron variando la masa. Pero a alguien se le ocurrió expresar la masa en múltiplos de su peso molecular, porque el número de moles es la masa dividido el peso molecular. Es decir, es un número que es tantas veces es la masa como múltiplo del peso molecular. Es la masa, el número de moles no es otra cosa que una forma de medir la masa como un múltiplo del peso molecular. Entonces agarró y dijo, ¿y qué pasa si yo grafico el número de moles, la constante estrella con el número de moles? Y luego encontró otra vez que los puntitos se alineaban de esta forma. ¿Y esta ecuación qué es? Es una constante, la constante estrella será una constante 2 veces estrella multiplicado por el número de moles. O sea que la ecuación pasó a ser la constante 2 veces estrella, que es esto, por el número de moles, y pasamos esta T multiplicando. Bien, y luego alguien determinó el valor de esta constante 2 veces estrella, y ahí se dieron cuenta que esta constante esta sí era una constante. Por eso se llama la constante universal de los gases. Perfectos. Y la llamaron R. P por B igual a N R T. ¿Les gustó el cuento? Interesante. Sí. Buenísimo. No se puede vivir sin saber esto. ¿Ustedes qué creen? Ya puedo morir en paz. Exactamente, joven. Seguro se va al cielo. Seguro se va al cielo. ¿De qué pelearon ese día, ingeniero? ¿Cómo? Exactamente, ¿de qué pelearon ese día? ¿Cómo? Perdón, no lo entendí. Con su esposa. ¿De qué pelearon ese día? No, de nada. Justamente para evitar pelear con su esposa, Gay-Lussac se dedicó a estudiar esto y miren a la conclusión que llegó. Si usted quiere pelear, evite la pelea. Dedíquese a la mecánica. Va a ser feliz. Bien, pero el cuento no termina aquí, jóvenes. El cuento no termina aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan las unidades, la unidad de la presión es fuerza sobre longitud cuadrado y la unidad del volumen es longitud cubo. O sea que este término tiene unidades de fuerza por longitud. ¿Y fuerza por longitud qué es? Es energía. Es energía. ¿Estamos de acuerdo? O sea que presión por volumen es energía, lo que significa que nRT, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser energía. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Se entiende? Bueno, Ingeniero. ahora voy a hacerles una pregunta. ¿Alguna vez inflaron una bicicleta o una pelota? Claro, ingeniero. Sí. Cuéntenme qué experimenta, qué le quedó en la mente al inflar una bicicleta o una pelota.
Presión. Presión. Ejercer una fuerza. Le aplica al inflador. El calor, ingeniero, que, bueno, aumenta de temperatura el inflador, digamos. A ver, Más inflado está. aquí tengo el Que no se inflador pinche. y aquí tengo esto y aquí tengo el émbolo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. Y aquí tengo la aguja y bueno, aquí tenemos la pelota. Bien, entonces yo aquí tengo un volumen y aquí ejerzo una presión. Entonces, si yo agarro y hago este análisis, tengo el pistón al que le aplico una fuerza en esta área y lo desplazo un diferencial de X, el trabajo elemental que realizo es fuerza escalar diferencial de R. Pero en este caso, el ángulo formado es 0 grados, por lo tanto será F de X. Bien, ahora, como aquí tengo una presión P, esta fuerza tiene que ser P por el área por dx, pero el área, esta área por este dx, esta área por este dx es el diferencial de volumen. O sea que el trabajo elemental va a ser P por el diferencial de volumen, de compresión, ¿no es cierto? Si ahora yo quiero obtener el trabajo total, integro entre 0 y W, integro entre 0 y un volumen B. Para la hipótesis de presión constante, entonces esto sale, me queda P, y este integral es el volumen. O sea que P por B no es otra cosa que el trabajo de compresión a presión constante. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Seguimos por ahí, nos cortaron el... En breve es probable que se corte la clase, entonces ya saben, volvemos a entrar con el mismo enlace. Siempre es el mismo enlace hasta que termine el curso, no cambia, ¿de acuerdo? Ok, ingeniero. ok, Inge. Bien, entonces, presión por volumen no es otra cosa que el trabajo de compresión del gas bajo la hipótesis de presión constante. Ahora, fíjense, si yo ahora empiezo a bombear para inflar la pelota o la bicicleta, ¿qué pasa con el inflador? Se calienta. Claro, porque el trabajo entregado, P por B, se transforma en energía interna. Conservación de la energía. El trabajo entregado es aumento de energía interna. ¿Y cuánto es la energía interna? NRT. ¿Y por qué? Porque ya sabemos, experimentalmente sabemos que hay un incremento de la temperatura. Entonces, esto es energía entregada, trabajo entregado, y esto es energía interna ganada o perdida. O sea que cuando comprimo un gas, la energía interna aumenta, porque aumenta la temperatura. Y cuando el gas se expande, ¿qué pasa con el gas? Se enfría. ¿Por qué? Porque la disminución de energía interna es la que cede energía para la expansión del gas. O sea que un gas al expandirse se enfría, y un gas, cuando uno, para comprimirlo, hay que hacer un trabajo externo, hay que entregar energía y por lo tanto se calienta. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. También llamado trabajo de frontera móvil, ingeniero. Bien. Entonces, R va a ser P por B sobre NT. Y las unidades de R van a ser unidades de energía sobre
unidades de moles y unidades de temperatura. En el sistema MKS serán Joule por mol por Kelvin. Es decir que R representa cuánta energía hay que entregar a un mol de gas para levantar su temperatura 1 grado Kelvin. O cuánta energía cederá el gas, un mol de gas, cuando se expande y baja su temperatura 1 Kelvin. ¿Se entendió el concepto? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, listo. ¿Qué más? Bueno, en el apunte tiene la expresión de P por B para cuando no, el gas no es perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver celeridad del sonido. Este es un tema que vamos a ver con mucho más detalle cuando lleguemos a dinámica de fluidos compresibles. Pero ahora vamos a introducir el concepto para que lo vayamos usando si es que aparece a lo largo del curso. Bien, cuando uno tiene una onda sonora, por ejemplo, cuando uno habla, piensen en el proceso en el que yo estoy, en este momento estoy hablando, ¿no? Yo estoy hablando. Al hablar estoy emitiendo ondas de compresión, o sea, al hablar, esencialmente mi lengua, lo que está haciendo es generando compresiones, y esa compresión viaja por el micrófono, por el éter, hasta que llega a sus oídos. Bien, y en sus oídos esas ondas de compresión golpean su tímpano, y luego ese tímpano manda la señal al cerebro. Y entonces, yo al hablar, aprender a hablar, es aprender a codificar ondas de compresión. Y por supuesto, al mismo tiempo, cuando uno aprende a hablar un idioma, aprende a codificar ondas de compresión, que es la expresión, y aprende a decodificar esas mismas ondas de compresión en el tímpano para interpretarlas en el cerebro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjense que aprender a hablar un idioma, jóvenes, desde el punto de vista físico, básicamente consiste en aprender a generar ondas de compresión con un código determinado, que es el idioma, y aprender a decodificar esas ondas de compresión con otro código determinado, que es el idioma. O sea, cada idioma tiene su código de ondas de compresión. Ahora, esas ondas de compresión, parece que el límite de tiempo no está siendo aplicado. Están todos ahí, ¿no es cierto? Ya nos pasamos 1 minuto y no pasa nada. Sí, se sigue. Lo que pasa, creo que tengo entendido que Google Meet no tiene restricción, una restricción de tiempo. Sí. ¿Sabe cuándo? El problema es cuando hay más de 100, joven. Ahí está el problema. Para pocas personas no hay problema. El problema, en este momento hay 92 conectados. Conmigo somos 93. Bueno, sigamos. Si se corta, sigamos, ¿ya? Entonces, la onda de compresión viaja con una velocidad. Esa velocidad es la velocidad de la onda sonora, que se denomina celeridad del sonido. Celeridad del sonido. Y se la denota con la letra A. Por supuesto, las unidades de A son longitud sobre tiempo. Están ahí, ¿no es cierto? Sí. Son longitud sobre tiempo. O sea, esto se mide en metros por segundo o centímetros por segundo. Bien. Bueno, ya yo les pido que acepten la relación. Vamos a demostrar esta fórmula, que esto vale gamma por P sobre ρ. Pero no gamma del peso específico, sino es el exponente de la politrópica para flujo adiabático.
O sea, cuando uno grafica P por B, a esta curva se la denomina politrópica. Para un proceso isotérmico es P por B igual constante para temperatura constante. Bien, y para un proceso adiabático, la ecuación es la politrópica, o sea, politrópica es la relación presión-volumen, es P por B a la gamma igual constante. No confundir este gamma con el peso específico. Bien, no confundir este gamma con el peso específico. Este es el exponente de la politrópica, que es el exponente que da la relación presión-volumen. Y esta expresión se da cuando el flujo es adiabático. ¿Qué significa que es adiabático? Que si uno tiene un volumen de control, el intercambio de calor con el medio es cero. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, esa fórmula por ahora se las debo, la vamos a demostrar en detalle cuando veamos dinámica de fluidos compresibles. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Sigamos con la siguiente propiedad. Dilatabilidad. Bien, hay que recordar el concepto de dilatación. El concepto de dilatación de física. ¿Se acuerdan? Ustedes tenían una barra de longitud L0 y a la que se le aplicaba un delta T y producto de la variación de temperatura la barra se alarga un delta L. Y bueno, se observa experimentalmente que ese delta L es proporcional, ¿no? Es proporcional a la longitud inicial y al delta T. Y el coeficiente de proporcionalidad se lo indica como la letra alfa, que es el coeficiente de dilatabilidad y que viene de esta forma. Bien, esto se estudió, lo estudiaron hasta el cansancio y lo saben de física, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. Y fíjense que las unidades de este coeficiente son de temperatura, porque si uno despeja el alfa, que es el coeficiente de dilatación, va a ser delta L sobre L0 sobre 1 delta T. Esto no tiene dimensiones, por lo tanto las dimensiones de alfa serán 1 sobre delta T. Es decir, 1 sobre grado centígrado o 1 sobre Kelvin. Bien, ese es el concepto en general para una barra, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de fluidos, esto es extensivo a la dilatabilidad volumétrica, ¿no? Es decir, si uno en lugar de considerar un elemento lineal como este, considera un elemento tridimensional, un delta B, entonces en vez de trabajar con delta L, se trabaja con el delta B. Es decir, ¿cuánto cambia el volumen con el cambio de temperatura? Es la misma fórmula. Entonces, el cambio de temperatura me genera un cambio de volumen respecto del volumen inicial, pero hay un coeficiente que es el coeficiente de dilatabilidad. Fíjense que tiene las mismas unidades, porque cuando yo despejo beta, tengo delta B, o sea, el cambio de volumen respecto del volumen inicial, dividido el cambio de temperatura. Como esto no tiene dimensiones, beta directamente tiene unidades de inversa de temperatura. Es esto. ¿Se entiende? Bien, hasta aquí. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, bien.
Sí, Bueno, el viernes, ingeniero. Dios mediante, para no aburrirnos, daremos lo que falta el capítulo. El viernes terminamos el capítulo número 1. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que estudien todo lo que hemos dado, ¿no? Y empiecen a familiarizarse con todos estos conceptos. Y si están aburridos como sapos, avancen con lo que queda del capítulo para que sea más fácil el viernes para ustedes y terminamos. El viernes terminamos el capítulo 1. Bien, y ya pueden ir resumiendo, armando la carpeta de trabajos prácticos, y también voy a ver con los ayudantes cómo podemos avanzar para que les pasen los problemas, ¿no? Hay problemas muy interesantes en Microsoft, en el libro de Microsoft, así que pueden sacar de ahí los problemas. También hay el libro de problemas resueltos de mecánica de fluidos que está en inglés, que está dando vueltas por ahí, así que puede ser útil. El problema es que está en inglés, pero bueno, todas las materias tecnológicas finalmente requieren que uno más o menos maneje inglés, así que ya ustedes están en quinto o sexto semestre, tienen que avanzar. Una recomendación, jóvenes, perdón, sí diga, joven. Yo tengo otro libro que yo no sé si gusta, yo lo puedo compartir. A ver, joven, compártalo vía Telegram, ¿ya? No, vía Telegram compartan entre ustedes todo lo que... O sea, justamente he seleccionado Telegram porque es mucho más versátil para el manejo de información y de grandes archivos que WhatsApp. Bien. Permite, bueno, no hay problema con la cantidad de personas porque WhatsApp permite 240, creo. Telegram permite hasta 200.000, ese no es el caso, digamos. Pero Telegram, WhatsApp permite hasta donde yo sé intercambiar archivos de 100 megas. Telegram permite intercambiar archivos muchísimo más pesados. Entonces, compártanlo para que tengan sus compañeros y el que está interesado lo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Disculpe, Bien. ingeniero. ¿Cuál es el autor del libro ese en inglés? Ahora en este momento no lo tengo en mente, joven, pero está por ahí. Ese es de la serie Shaun, creo que si la memoria no me falla. Ya, muchas gracias. Bien, es de la serie, se baja de internet. Hay problemas resueltos hasta el cansancio. Ahora, la clave es que razonen. La clave es que razonen, jóvenes. La clave es que razonen. Si copian sin razonar, es un ejercicio estéril, no tiene sentido. Bien, una última recomendación. Por favor, hagan muy buenos documentos y cada hoja tiene que tener su nombre escrito en la parte superior con tinta azul y su número de registro. Y la fecha. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, ingeniero. ¿Con la fecha de entrega, ingeniero? No, con la fecha en que hicieron el trabajo. Aquí ponen el nombre, el registro y la fecha del día en que hicieron el trabajo. En cada una de las hojas, con tinta azul. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Todas las hojas. Es la forma que hay para asegurarme de que están haciendo los trabajos, porque si no, a la vuelta de la esquina van a intentar levantar los trabajos prácticos del semestre pasado. Ahora, les anticipo que ya he identificado un comparador de archivos. O sea que automáticamente yo puedo ver si hay un PDF anterior, coincide con el que levantaron, listo, chao París. Pero no vamos a jugar al gato y al ratón, ¿no es cierto? Ustedes son muchachos serios, responsables, honestos, trabajadores, son el futuro de este país, son la reserva moral. Entonces van a trabajar, a estudiar, porque es para ustedes, ¿no? Pero de todas formas, por si acaso, yo ya he avanzado con el comparador de documentos. ¿Estamos? Ingeniero, la consulta. Diga.
Hay un trabajo respecto a una monografía sobre viscosidad, si no me equivoco. ¿Eso lo tenemos que hacer a mano, en hoja bond? Todo es a mano. Todo Perfecto. es a mano. Y con letra bien escrita, todo bien hecho. Y luego no se olviden de que no quiero fotos, porque sacan mal las fotos, no se pueden ni leer. Quiero PDFs escaneados impecables, porque si no después yo no puedo leer, jóvenes. Fíjense que tengo que analizar 90 carpetas, 100 carpetas. Entonces, si la carpeta no está bien escaneada, yo voy a pasar de largo. No me voy a hacer mucho problema. Bueno, ¿estamos? Bien, el tema viscosidad, la clase que viene seguimos con el punto 4 hasta terminar el capítulo. Viscosidad hasta terminar. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Bueno, entonces Todo claro, Inge. nos vemos el jueves. Estudian mucho y si se están aburriendo, ya saben, estudian mecánica de fluidos. Seguro se van al cielo. En vez de estar peleando con la corteja. Nos vemos, jóvenes. Hasta el Hasta luego, viernes. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta